Hola chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y bienvenidos a este video podcast donde vamos a hablar de cuál es la diferencia que hay entre curanderismo y fitoterapia. Hace mucho tiempo que quería hablar sobre esto, ya que a veces escucho a personas hablar de curanderas usando este término como sinónimo de fitoterapeutas y no son términos sinónimos. Por otra parte, deciros que vamos a hablar de curanderismo andaluz y de zonas adyacentes a Andalucía en la península ibérica. Y también deciros que os dejaré por aquí arriba otros videopodcasts en los que en otras ocasiones os he hablado sobre curanderismo andaluz. Así que comencemos. La RAE nos dice que la fitoterapia es el tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales. Y este es un dato muy importante y la clave de este podcast. Sin embargo, la misma RAE nos dice que un curandero o curandera es una persona que, sin ser médico, ejerce prácticas curativas empíricas o rituales. ¿Qué es empírico? Pues algo que está basado en la experiencia. Esta segunda definición no nos habla de plantas, pero sí nos da dos claves importantes. Su práctica está basada en la experiencia acumulada y en rituales, pero no nos habla de plantas en ningún momento. Desarrollemos un poco todo esto. La fitoterapia es el uso de plantas y sus propiedades para curar y prevenir dolencias. También puede servir para aportar nutrientes que nos hacen falta y para darnos, por tanto, más salud y calidad de vida. Aunque hoy en día existe la fitoterapia científica o clínica, desde que la humanidad existe, la curación mediante hierbas y vegetales ha acompañado al hombre, probablemente porque los primeros humanos se dieron cuenta de que había plantas que al consumirlas o usarlas de otra forma producían efectos beneficiosos, pero también efectos perniciosos. Así, el ser humano fue acumulando estos conocimientos a lo largo de los siglos para curar. Por lo que sí, la fitoterapia también ha sido un campo empírico desde siempre y por ello se considera una rama de la medicina popular o tradicional. Sin embargo, el curanderismo y los curanderos no se limitan solo al uso de hierbas, esto es solo una rama, ya que los curanderos hacen su trabajo para sanar tanto lo físico como lo mental, lo emocional, lo psíquico y lo espiritual. No solo lo físico, como los fitoterapeutas. Y como os expliqué en el podcast donde os hablaba de tipos de curanderos, hay muchas clases de curanderos que usan muy diversas técnicas para sanar. Algunos jamás han usado hierbas, los hay que usan los rezos, los hay que usan los conjuros, los hay que bendicen lo que el paciente va a consumir, como por ejemplo un caramelo, y cuando lo consume se curan. Los hay que imponen las manos y un largo etcétera. Por supuesto, algunos son herbalistas o hierberos, pero la mayoría no lo son. El curanderismo andaluz implica gran cantidad de rituales mágicos, tabúes, creencias del folclore, el uso de la fe, información secreta, tradiciones antiguas, el uso de las energías, el uso del don, también llamado la gracia, etc. En algunos casos es experiencial, por ejemplo, en el caso de los curanderos de hierbas, y heredado además, porque se suele enseñar al siguiente estos conocimientos, pero en otros casos no lo es tanto, porque implica el uso del don o la gracia que un individuo tiene desde que ha nacido o ha desarrollado en algún momento de su vida tras padecer una enfermedad, un suceso traumático, una experiencia cercana a la muerte o un encuentro con una entidad concreta del otro lado. Esto último es muy chamánico, es una descripción totalmente chamánica, por lo que personalmente yo sostengo que el curanderismo andaluz es nuestro chamanismo autóctono. Y aunque curar con hierbas es realmente maravilloso, el fenómeno del curanderismo es muchísimo más complejo. Implica la fe total en el propio don o en una entidad concreta en la que se deposita la responsabilidad de la curación. Obviamente, con el paso de los siglos y la llegada del cristianismo, hubo una sincretización de las entidades
que participan y una conversión de muchas prácticas a la fe católica. Pero siendo la brujería y la magia algo prohibido y perseguido por la Iglesia, el curanderismo siguió ejerciendo sus conjuros y su magia de forma nada cristiana, porque probablemente eran anteriores al cristianismo, ya que esos conjuros y esas creencias son algo que por una parte es difícil de separar del ser humano y por otra parte los conjuros y rituales se ven favorecidos tanto por el secreto, que forma parte del curanderismo, como por el tabú y la gran carga de superstición que acompaña al curanderismo. La diferencia entre fitoterapia y curanderismo es enorme. Todos pueden ser fitoterapeutas, porque la fitoterapia implica una disciplina a nivel físico, una disciplina práctica que se puede aprender haciendo formaciones o estudiando con libros y vídeos. Pero no todos pueden ser curanderos, ya que implica un mundo de creencias y tabúes difícilmente entendibles en el siglo XXI y que además son secretos, no se venden, tampoco se hacen cursos, porque en las ramas en las que hay un tipo de curación experiencial se pasa al siguiente miembro de la familia o a alguien de mucha confianza, solo a uno, no a miles. Y en las ramas que implican nacer o desarrollar el don, no se elige, ocurre y no se puede provocar algo que lo desencadene, porque son personas que han venido aquí probablemente a dedicarse a ello o tienen una misión. En resumen, el curanderismo sí puede contener un tipo de fitoterapia de tipo autóctono y folclórico y empírico, pero la fitoterapia no contiene curanderismo, porque este implica magia, fe, dones, uso de energías, trabajo con entidades y en la mayoría de los casos sus practicantes nunca han usado hierbas. Tengo un ejemplo similar que es la comparación entre la fitoterapia y la medicina natural o naturopatía, que no son lo mismo. La medicina natural o naturopatía incluye en su interior a la fitoterapia, como una de sus ramas, pero no al contrario, porque la fitoterapia solo incluye curar con hierbas, pero la medicina natural implica curar con hierbas, pero también con otras disciplinas que no usan hierbas, como la acupuntura, el reiki, la hidroterapia, la musicoterapia, la medicina china y mil cosas. Pues esto es algo similar. También quería decir que el curanderismo es algo que durante muchísimo tiempo ha estado muy unido a personas que tienen poco dinero, que tienen un nivel cultural bajo. Incluso hoy en día, mirándolo por encima, ¿no? Mirándolo como un fenómeno, podríamos decir que el curanderismo está unido a personas que no encuentran la curación en la medicina convencional. Y entonces, como el curanderismo implica muchísima fe e implica confiar en las energías, confiar en la persona que está curando, implica tener fe, básicamente, a todos los niveles, pues estas personas confían en los curanderos para que curen algo que la medicina convencional no ha podido curar. Y simplemente estamos observando, ¿vale? No os estoy diciendo, no, ni mucho menos que dejéis a vuestros médicos, yo sí voy al médico, pero estamos observando el fenómeno. Y esto ocurre, ¿no? Personas que no han podido satisfacer sus necesidades con la medicina y acuden a los curanderos. De la misma manera ocurre algo con la fitoterapia. Hoy en día la fitoterapia está satisfaciendo también las necesidades de un tipo de personas que son muy ecologistas, que en este mundo que tenemos tan contaminado y en el que el planeta se está destruyendo, pues están como mirando otra vez hacia la madre tierra, hacia el planeta, volver a la tierra, volver a lo que había antes, volver a lo natural. Entonces, en el siglo XXI, además, la fitoterapia tiene mucho que ver con esto, con las personas que quieren volver a todo esto, a lo que había antes. Y al contrario que ocurre con el curanderismo, en su mayoría, las personas que acuden a la fitoterapia, y también pasa con el herbalismo, son personas de un nivel cultural muy alto, medio alto.
Es decir, muchos de ellos tienen carreras universitarias. Si no tienen carreras universitarias, tienen un nivel cultural alto. Esto suele pasar, quiero decir, normalmente no te encuentras a personas analfabetas que hayan estudiado fitoterapia y que se dediquen a esto, aunque sea para que la fitoterapia o que el herbalismo esté integrado en sus vidas. Entonces aquí vemos otra diferencia, el curanderismo, que implica fe, que implica uso de energías, que implica creer en alguien que te puede curar con un don o creer en alguien que puede ser intermediario entre una entidad. Por ejemplo, si hablamos de un curanderismo que está ya sincretizado mediante un santo, mediante una virgen, pues creer en eso, tener fe en que esa persona va a poder interceder con esa entidad y te va a curar, ¿no? Pues es como que de personas que... Suena feo, pero las personas que suelen acudir a los curanderos suelen ser personas de un nivel cultural más bajo, más sencillo, personas muchas veces más mayores. Si son jóvenes suelen ser eso, de un estrato cultural más bajo, y en cambio la fitoterapia es al revés, son personas con mucha cultura que empiezan a estudiar, a comprar mogollón de libros, a hacer mogollón de cursos porque consideran que no se debe perder este conocimiento, que es súper importante, y entonces ves a personas totalmente diferentes. Con lo cual ahí veis que hay otra diferencia más. Bueno, podríamos buscar miles de diferencias porque realmente no son lo mismo. Pero bueno, creo que ya me habéis entendido suficientemente bien. Muchísimas gracias por escucharme y sobre todo si habéis llegado a este punto del vídeo podcast. Espero que os haya gustado muchísimo y bueno, pues nos escuchamos en el próximo. ¡Chao!